¿Qué tal amigos? Un placer saludarles en este nuevo segmento de historia del programa El Tesoro de la Catedral. Un caluroso saludo a toda la audiencia y a todos los televidentes del departamento de San Marcos y a todos los puntos de la República de nuestro país que han tenido la oportunidad de ver este programa viernes a viernes en este horario que pues gracias a el licenciado José Campoy Mexicanos pues se ha podido realizar y se ha podido difundir con muchos contenidos interesantes propios de la espiritualidad, del catolicismo y sobre todo de la historia que resguarda esta gran institución de la Iglesia Católica. Y bien, pues hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que nos pone también a la vista de muchas personas que se interesan por ese tipo de historias. Y hoy pues queremos hablar precisamente del Santo Hermano Pedro de Betancur, que a 4 siglos de distancia y precisamente en este 2026 que se arriban a los 400 años del natalicio del Santo Hermano Pedro de Betancur, hoy queremos recordar un poco de la historia de este personaje y sobre todo la presencia y la vinculación que tenía con algunas de las referencias espirituales más importantes que existían en Santiago, Guatemala durante la época colonial. Así que vamos a hablar un poco del hermano Pedro y también esa relación o esa filiación espiritual que existió con este santo de la caridad, ese santo de las Canarias, con algunas imágenes como por ejemplo Jesús de la Merced, la Virgen del Manchén, entre otros. La vida de Pedro de Betancur comienza desde el 21 de marzo de 1626, cuando se da su nacimiento en una de las Islas Canarias en Villaflor, Tenerife, España. A partir de ese momento, la familia de Pedro comenzó a darle ese calor humano y sobre todo a darle esos primeros pasos de formación y de enseñanza humana. Conforme pasaron los años, él comenzó a estimular un acercamiento profundo a la espiritualidad y sobre todo a los designios de Dios. Poco tiempo después, para febrero de 1651, Pedro de Betancur llega a la ciudad de Santiago, Guatemala, donde se estableció y a partir de ese momento también comenzó a desarrollar una vida enteramente dedicada al recogimiento, a la meditación y sobre todo a la reflexión de los pasajes de las Sagradas Escrituras. Esto también fue motivo de que para su llegada tuviera percances, por ejemplo, con las enfermedades que él tuvo que contraer en su llegada a este nuevo lugar. Su presencia marcó mucho dentro de los corazones de los habitantes de la antigua capital del reino de Santiago, Guatemala, puesto que su sentido de caridad y de misericordia y su profunda humanidad con el prójimo le hizo sellar en la conciencia y en los corazones de ellos un gran legado que hasta ahora perduró. Es así como también algunas imágenes de gran veneración en Guatemala también tuvieron cierta afiliación con esta figura de el Santo de las Canarias. Documentos históricos avalan la presencia del hermano Pedro junto a imágenes de gran veneración como Jesús Nazareno de la Merced, que desde 1655, cuando se pone en veneración esta imagen, el santo hermano Pedro pues acompañó fielmente las diferentes actividades penitenciales que se realizaban con esta imagen hecha en esa época. Otro de los relatos fascinantes y profundamente remarcados con la presencia del hermano Pedro y algunas de las imágenes de mayor veneración en Santiago, Guatemala, es la que se relata con la Santísima Virgen de los Dolores llamada del Manchén, la cual se dice que en las noches de los viernes de Cuaresma se acercaba el hermano Pedro a la antigua ermita de los Dolores del Manchén y se escuchaba cómo él podía conversar con una mujer y se asociaba precisamente a ciertos relatos que tenía el hermano Pedro con la imagen titular, en este caso Nuestra Señora de los Dolores, que presidía esta ermita allá en Santiago, Guatemala. También se constituyó como una figura importante dentro de algunas otras manifestaciones fuera del periodo penitencial de la Cuaresma y Semana Santa, como las procesiones del Corpus Christi y los tradicionales nacimientos que se hacían en los hogares domésticos y las posadas. Veíamos como el hermano Pedro al inicio de las procesiones de Corpus, cuando era el día de esta celebración, danzaba frente al Santísimo alrededor de la Plaza Mayor en Santiago, Guatemala. Muchas de las historias que nosotros hemos tenido la oportunidad de leer o escuchar en torno al hermano Pedro y esa relación que existe con estas representaciones espirituales, religiosas
que se dieron a difundir precisamente durante la época colonial en Santiago, Guatemala, han sido incluso en la actualidad un refuerzo muy importante para acentrar más el acercamiento a este personaje de la época colonial en Guatemala, y sobre todo que a partir de sus acciones y de su obra que se realizó en pocos años dentro de la capital del reino de Santiago, Guatemala, hace que también nos acerquemos a esas imágenes de devoción que de alguna forma han sido vitales para reconstruir la identidad del pueblo, para reconstruir también esos lazos de identidad, esos lazos de pertenencia que nosotros hemos forjado a través del tiempo. Y gracias a ello es que nosotros ahora podemos entender un poco más el seguimiento que tenemos con estas devociones actuales, y sobre todo la profunda vinculación que existió desde un principio con el santo hermano Pedro de Betancourt. Otro de los momentos más fascinantes dentro de la vida del hermano Pedro y su asociación con estas veneraciones tan antiguas es la que se relaciona precisamente con la imagen del Señor sepultado de Santa Catalina en la Nueva Guatemala Asunción, que antiguamente pues era un crucifijo que se encontraba en el interior de la ermita del Calvario. Ahí vemos como el hermano Pedro tiene una revelación con el Señor, y esta imagen se desprende y se cuenta que el hermano Pedro, de baja estatura, pues lleva sobre sus espaldas a esta imagen para llevarla al coro bajo de las Catalinas, de las cuales ellas se encargaron de venerarlo y de mantenerlo hasta la actualidad con cierto gozo de veneración que se sigue todavía perdurando y se sigue manteniendo vivo en las manifestaciones de piedad popular. Por último, también podríamos destacar aquella afiliación que existía muy fuerte con las ánimas benditas del purgatorio, en el cual el hermano Pedro cada lunes en horas de la noche salía a pedir por cada una de esas almas que se encontraban en el purgatorio, y haciendo sonar su campana histórica a toda la ciudad de Santiago, Guatemala, pedía precisamente para poder sufragar estas almas que padecían el tormento en ese proceso de transición hacia la eternidad. Pero fue así también como el 25 de abril de 1667 el santo hermano Pedro había llegado a su fin, dejando un gran legado y una gran importancia dentro de las manifestaciones populares, y un refuerzo muy considerable en la apertura de las devociones que se gestaron en aquella antigua capital de Santiago, Guatemala. Hasta acá el segmento de historia de su programa El Tesoro de la Catedral. Gracias por acompañarnos nuevamente, y esperamos que la próxima semana puedan acompañarme nuevamente en otro contenido especial, siempre relacionado a esta rica historia que resguarda nuestra Iglesia Católica a partir de personajes, eventos, acontecimientos y otra serie de elementos que vamos a ir analizando y que vamos a ir comentando en estos pequeños espacios que, gracias al licenciado José Campoyo, se pueden difundir en este programa semanal. Les deseo lo mejor, y pues continuamos con la programación habitual de este programa El Tesoro de la Catedral.